Todavía puedo oler la carne quemada. Mi carne. Pasé 6 meses agonizantes en una unidad de quemados, porque entré corriendo a un edificio en llamas para salvar al hombre que amaba. Mi recompensa fue verlo besando a mi mejor amiga a través del cristal de mi habitación. Mientras yo me ahogaba con un respirador, cuando mi corazón por fin se detuvo, pensé que mi sufrimiento había terminado. Pero entonces abrí los ojos. Era la noche del incendio, y esta vez iba a dejar que ardiera. Para entender la frialdad que ahora poseía mi alma, primero tienes que entender el fuego que me destruyó. Me llamo Elena Vidal. Durante 4 años fui el sostén invisible de Marcos Aguilar. Marcos era un broker inmobiliario en ascenso en Madrid, encantador, ambicioso y completamente enamorado de su propio reflejo. Yo era arquitecta autónoma, lo que significaba un horario flexible. Le cocinaba, le organizaba la agenda, le acariciaba el ego frágil cada vez que un negocio se le escapaba de las manos. Lo amaba con ese amor desesperado y tonto. El que te convence de que las señales de alarma son solo banderines de fiesta. Vivíamos en pisos separados, en el mismo edificio señorial de la calle Velázquez, en el barrio de Salamanca. Él estaba en el tercero, yo en el segundo. Decía que necesitábamos espacio profesional. Más tarde entendí que ese espacio era solo el código para engañarme, sin cambiar de código postal. La noche original del incendio fue un 12 de octubre. Marcos había perdido una operación enorme aquella tarde. Volvió a casa completamente borracho. Subió las escaleras a trompicones, maldiciendo mi nombre, porque no le había planchado bien su camisa de la suerte. Se encerró en su piso. A las 11:42, en mi vida pasada, olí el humo. No dudé ni un segundo. No cogí el portátil. No cogí las joyas de mi abuela. Ni siquiera me puse los zapatos. Subí descalza las escaleras. Tiré la puerta de roble de una patada, con una fuerza que no sabía que tenía. El salón era un infierno. Él estaba desmayado en el sofá de terciopelo, con un cigarrillo encendido. Lo arrastré entre las llamas. El techo se derrumbó. Una viga en llamas me atrapó la pierna. Lo empujé hacia el pasillo justo cuando el fuego me devoró entera. Sobreviví apenas. Quemaduras de 3er grado en el 60% de mi cuerpo. Mi pierna izquierda quedó destrozada. Mis pulmones se chamuscaron para siempre. Cada respiración era como tragar cristales. Pasé semanas en coma inducido. Y después, el proceso brutal del desbridamiento. Las enfermeras me raspaban la piel muerta mientras yo gritaba hasta desgarrarme las cuerdas vocales. ¿Y dónde estaba Marcos? Me visitó 2 veces en 6 meses. La primera se quejó del precio del aparcamiento. Ni siquiera miró mi cara vendada. La segunda vez, no sabía que yo estaba despierta. Era un martes lluvioso. Abrí los ojos justo a tiempo para verlo de pie en el pasillo, frente al cristal de mi habitación. No estaba solo. Vanessa Ruiz estaba con él. Vanessa era mi compañera de piso de la universidad. Mi confidente. La mujer que había llorado en mi hombro cuando sus relaciones fracasaban. A través del cristal, vi cómo Marcos la empujaba contra la pared. Vi sus manos deslizarse por su cintura. La vi reírse, rodearle el cuello con los brazos, atraerlo hacia un beso profundo. Llevaba puesto mi jersey de casimir favorito, el que le había prestado mientras yo luchaba por mi vida. El monitor a mi lado empezó a chillar, cuando mi corazón se disparó. Me vieron a través del cristal, mirándolos con los ojos muy abiertos. Marcos se quedó paralizado. No parecía culpable, parecía molesto. Cogió a Vanessa de la mano y se fueron. Morí 3 días después. La causa oficial fue una infección generalizada. Pero la verdad es que mi espíritu simplemente se rompió. Medallir. El pitido largo y agónico del monitor se desvaneció en un tono agudo y digital. Y entonces abrí los ojos. Jadeé, llevándome las manos a la cara. Esperaba vendajes. Esperaba el dolor de los injertos de piel. En cambio, sentí la piel suave y fresca. Bajé la mirada. Llevaba mi camiseta gris de siempre. Estaba sentada en mi propio sofá beige. Mi pierna izquierda estaba perfecta. Intacta. Cogí el móvil de la mesa.
La pantalla se encendió, quemándome los ojos. 12 de octubre, 11:15 de la noche. Me quedé mirando los números, con el pecho agitado. Era imposible. Pensé que era el daño cerebral por el humo. Una alucinación final. Pero podía oler mi propio piso. Lavanda y libros viejos. Podía oír la lluvia contra la ventana. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Marcos. No subas. Me has arruinado la mañana y no tengo ganas de verte. Me voy a dormir. Era el mismo mensaje exacto que me había enviado antes de desmayarse con el cigarrillo encendido. No me estaba muriendo. No estaba alucinando. Había renacido. El universo, con toda su ironía, había rebobinado el reloj. Me había dado 27 minutos. 27 minutos antes de que empezara el incendio. En mi vida pasada, ese mensaje me hizo llorar. Recorrí el salón, preguntándome cómo pedir perdón por algo que ni siquiera había hecho. Esta vez, miré la pantalla y una sonrisa oscura se me dibujó en la cara. Me levanté, sintiendo el peso saludable de mi propio cuerpo, sin dolor. El pánico había desaparecido. Solo quedaba una claridad fría y aterradora. Marcos estaba arriba, borracho, a punto de dejar caer un cigarrillo sobre un sofá de terciopelo inflamable. «Que duermas bien, Marcos», pensé. «Va a hacer un poco de calor. Cuando sabes exactamente cuándo va a ocurrir un desastre, entiendes una calma extraña». Tenía 25 minutos. No entré en pánico. Me moví con la precisión de un cirujano. Saqué mi bolsa de cuero del armario. Metí el portátil, los discos duros, 5 años de diseños arquitectónicos, el pasaporte, el DNI y la cajita de madera con las joyas de mi abuela. Fui al armario y cogí un abrigo impermeable y mis botas más cómodas. Esta vez, nada de correr descalza entre el cristal roto. 11:28. Fui a la cocina y cogí algunas cosas de valor. La cafetera era demasiado pesada, pero me llevé mis cremas más caras del baño. Era surrealista empaquetar mi vida entera en una sola bolsa, mientras el hombre por el que había muerto una vez iniciaba su propia condena. Una voz pequeña y patética susurró en mi cabeza. ¿De verdad vas a dejarlo arder? ¿Eres una asesina? Me detuve en el pasillo, mirando al techo. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo me invadiera. Recordé el olor de mi propio pelo quemándose. Recordé el raspado agónico de la gasa quirúrgica contra mi carne viva. Recordé la mirada de Marcos cuando besó a Vanessa frente a mi puerta, mientras yo agonizaba. No soy una asesina, me dije, mientras el corazón se me convertía en un bloque de hielo. Simplemente ya no soy una mártir. 11:38. Me colgué la bolsa al hombro. Hice un último repaso del piso. Todo lo que dejaba atrás era reemplazable. Los muebles, la ropa, la vajilla, que se encargara el seguro. Abrí la puerta principal. Salí al pasillo silencioso y en penumbra. Cerré con llave detrás de mí. Bajé el único tramo de escaleras hasta el portal. Empujé las pesadas puertas de cristal. Salí al aire fresco de la noche madrileña. La lluvia había parado, dejando el asfalto brillante bajo las farolas ámbar. Crucé la calle. Encontré un rincón seco en la parada del autobús y me senté. Miré el reloj. 11:42. Justo a tiempo. Un estallido apagado sonó en el tercer piso del edificio, seguido del cristal rompiéndose. La ventana del salón de Marcos explotó. Humo negro y espeso empezó a subir hacia el cielo nocturno. Un momento después, la alarma de incendios del edificio empezó a chillar. Era un aullido mecánico y agudo que recorría la calle entera. Las luces se encendieron en los edificios vecinos. La gente empezó a salir a trompicones del portal, con mantas y mascotas en brazos, con caras de terror. Marqué el número de emergencias. «Emergencias. Dígame, ¿hay un incendio?», dije, forzando temblor en la voz. «Mi edificio está ardiendo. Calle Velázquez. Por favor, dense prisa. Las unidades ya están en camino, señora». «¿Está usted a salvo, fuera del edificio?». «Sí», dije, fingiendo un sollozo. «Pero creo que mi novio sigue dentro. Está en el tercero». Colgué.
Había cumplido con mi deber. Había llamado a los profesionales. Esa era la diferencia entre la nueva Elena y la de antes. Ya no jugaba a ser una heroína. En 4 minutos, el aullido de las sirenas rasgó el barrio entero. 2 camiones de bomberos rojos giraron la esquina, con las luces pintando la calle de rojo y blanco. Me senté en el banco, envuelta en mi abrigo, y observé el espectáculo. Las llamas ya eran visibles, lamiendo el ladrillo del 3er piso. El tejado empezaba a arder. «Elena, Elena», dijo una voz. Era la señora Herrera, mi vecina anciana del 1er piso, acercándose en bata. «Gracias a Dios que estás fuera, cariño. ¿Has visto a Marcos?» No lo vi bajar. «No lo sé, señora Herrera». Lloré, abrazándola para esconder mis ojos secos. Los bomberos se movían con eficiencia frenética. Derribaron la puerta principal con un hacha. Una escalera se extendió hacia la ventana del tercero. Esperé 10 minutos agónicos. Me pregunté si ya estaría muerto, si el humo lo habría alcanzado antes que el calor. Entonces, un grito desde la puerta. 2 bomberos salieron del vestíbulo lleno de humo, arrastrando un cuerpo entre los 2. Era Marcos, irreconocible. La ropa carbonizada, la cara cubierta de hollín. Pero incluso desde el otro lado de la calle, bajo las luces de emergencia, se veían las quemaduras rojas y ampolladas, cubriéndole los brazos, el pecho y el lado izquierdo de la cara. Tosía con violencia, escupiendo flema negra, retorciéndose de dolor sobre el asfalto mojado, mientras los paramédicos corrían con una camilla. No estaba muerto. El universo había decidido que viviera. Pero esta vez, él se llevó las quemaduras que estaban destinadas a mí. Vi cómo lo metían en la ambulancia, gritando. Las puertas se cerraron de golpe y la sirena se alejó hacia el hospital. Sentí que mi vida antigua se convertía en cenizas, flotando en la noche de Madrid. Me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Un policía se acercó con una libreta. «Señorita, ¿es usted Elena Vidal? Nos dijeron que la novia de la víctima vive en el edificio». Levanté la mirada, con una expresión de shock perfectamente ejecutada. «Sí, soy yo. ¿Se va a poner bien?» «Lo están trasladando a la unidad de quemados», dijo el agente con suavidad. «Puede seguirlo al hospital. Cogeré un taxi», susurré, apretando la bolsa contra el pecho. Entrar en la unidad de quemados del hospital me golpeó con una ola de pánico. El olor me llegó primero. Ese cóctel inconfundible de yodo, sábanas de hospital y carne quemada. El corazón me latía contra las costillas. Por un instante, mi mente me hizo creer que era yo la que estaba en la cama. Clavé las uñas en las palmas hasta que el dolor me anclara a la realidad. Estoy entera. Estoy a salvo. Ahora es él quien arde. Una enfermera me guió por el pasillo. «Está estable, señorita Vidal», dijo con suavidad. «Pero prepárese. Las quemaduras son extensas, mayormente de 2º y 3er grado, en el lado izquierdo y el pecho. Está despierto, pero tiene mucho dolor». «Entiendo», murmuré. Abrió la puerta de la habitación 412. Por ironía, era la misma habitación donde yo había muerto en mi vida pasada. El universo tenía un sentido del humor muy oscuro. Entré. Marcos estaba en el centro de la habitación, conectado a una sinfonía de monitores, el torso y el brazo izquierdo, vendados. El lado izquierdo de la cara, el que siempre favorecía en las fotos, era una ruina roja y ampollada. Le habían afeitado la mitad del pelo para tratarle el cuero cabelludo. Se veía patético. Roto. Cuando oyó mis pasos, su ojo bueno se giró hacia la puerta. Al verme allí de pie, ilesa, con el abrigo limpio y el pelo perfecto, una rabia contorsionada le tomó la cara. «Elena», dijo con voz rasposa, destrozada por el humo. Me acerqué a la cama, manteniendo 3 pasos de distancia calculados. «Marcos, ¿dónde estabas?», jadeó, con el pecho subiendo y bajando en cada respiración. La alarma sonaba. «Siempre subes a comprobar cómo estoy», le sostuve la mirada. La arrogancia de su narcisismo era impresionante. Incluso quemado hasta la médula, su primer instinto era culparme por no ser su escudo humano. «Estaba dormida, Marcos», mentí con suavidad,
Con voz temblorosa, me desperté con la alarma. El pasillo estaba lleno de humo. Los bomberos ya estaban en la escalera, gritando que saliéramos todos. Intenté subir, pero el humo era demasiado espeso. Me obligaron a salir. «Me dejaste», dijo, con lágrimas de autocompasión en el ojo bueno. «Estaba gritando tu nombre. Tú me mandaste un mensaje diciendo que no subiera», le recordé, con gentileza. «Dijiste que te había arruinado la mañana y que no querías verme. Solo te di el espacio que me pediste». Apretó la mandíbula. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. «Marcos. Ay, Dios mío. Marcos». No necesitaba girarme para saber quién era. El taconeo y el perfume abrumador anunciaron su llegada. Vanessa Ruiz entró corriendo, con un pánico teatral. Llevaba una gabardina negra ajustada, el maquillaje impecable, a pesar de que eran las 3 de la madrugada. Se detuvo en seco al pie de la cama, con las manos volando hacia la boca. «Elena, vine en cuanto me escribiste», jadeó Vanessa, mirándome con ojos abiertos, antes de girarse hacia Marcos. Pero cuando de verdad vio el estado de Marcos, la piel quemada, el pelo ausente, la realidad brutal de las quemaduras, se estremeció visiblemente. Dio medio paso atrás, con las manos temblando. El asco le cruzó la cara por una fracción de segundo, antes de que lo enmascarara con una expresión de tragedia. Lo vi. Y Marcos también, con su único ojo bueno. «Vanessa», susurró Marcos, con voz desesperada, intentando alzar la mano sana hacia ella. Ella no se acercó. Se abrazó a sí misma, quedándose cerca de la puerta. «Marcos, esto es terrible. Te ves. Quiero decir, esto es horrible». Di un paso atrás, dejándole el escenario a Vanessa. «Va a ser una recuperación larga», dije, con suavidad, dejando que el silencio pesara en la habitación. «El médico dice que necesitará varios injertos de piel, fisioterapia. Puede que no trabaje en un año, quizás más». Vi cómo Vanessa tragaba saliva. 1 año sin el sueldo de Marcos. 1 año haciendo de enfermera de un hombre al que ni siquiera podía mirar. Su pánico era palpable. «Elena», gruñó Marcos, irritado por mi tono clínico. «Deja de hablar como si no estuviera aquí. Ven aquí, dame la mano». Miré su mano extendida. Pensé en cómo la había usado esa misma mano para empujar a Vanessa contra la pared del hospital. «No puedo», dije. «¿Cómo que no puedes?», saltó Marcos, con un ataque de tos, interrumpiéndole la rabia. Saqué el móvil del bolsillo. Lo desbloqueé y lo levanté. «Quería preguntarte por esto», dije, y mi voz perdió el temblor fingido. Se volvió fría, plana, afilada. Mientras estaba sentada en la acera, viendo cómo los paramédicos te recogían del suelo, entré en tu iCloud desde mi iPad, con la contraseña de siempre, Marcos. La misma que usaba para gestionarte la agenda, y que nunca te molestaste en cambiar. El color desapareció de lo que quedaba de la cara de Marcos. Vanessa se quedó helada, con los ojos saltando entre el móvil y yo. «Vi los mensajes, Marcos», dije en voz baja. «Los de los últimos 6 meses. Las reservas de hotel. Las bromas sobre lo tonta que soy. La foto que ella te envió ayer desde el probador». «Elena», croó Marcos, mientras el monitor a su lado empezaba a pitar más rápido. «Espera, no es lo que piensas. Fue un error», tartamudeó Vanessa, dando un paso adelante, con la cara pálida. «Estábamos borrachos. Un error de 6 meses». Me reí, un sonido seco que resonó en las paredes esterilizadas. «No insultes mi inteligencia, Vanessa. En realidad, te estoy haciendo un favor», dije, acercándome a la cama, inclinándome para que solo ellos oyeran el veneno en mi voz. «He terminado, Marcos», susurré. «Te dejo. Me mudo. Cambio de número. A partir de este segundo, no existes en mi universo». «No puedes hacerme esto», gritó Marcos, intentando incorporarse, gritando de dolor por el movimiento que le desgarró las ampollas frescas. «No puedes dejarme así. Estoy destrozado». «Lo sé», sonreí, una sonrisa genuina y aterradora. Esa es la mejor parte. Me giré hacia Vanessa, que parecía a punto de desmayarse. Le di una palmadita en el hombro
y me incliné para susurrarle al oído. «Es todo tuyo ahora, amiga. Cámbiale las vendas 2 veces al día. El tejido muerto huele muy mal si lo dejas». No esperé respuesta. Salí de la habitación 412, sin mirar atrás, mientras Marcos gritaba mi nombre. El sonido de su voz rota me persiguió por el pasillo, hasta que las puertas se cerraron detrás de mí. El aire fuera del hospital era frío, pero mientras caminaba por la Gran Vía en la primera luz del amanecer, solo sentí calidez. El fuego no me había matado. Me había forjado en algo intocable, pero no había terminado. Dejar a Marcos y a Vanessa en aquella habitación fue solo el principio. Ellos creían que lo peor ya había pasado. No tenían idea de que estaba a punto de quemar el resto de sus vidas hasta las cenizas. La mañana después del incendio no desperté en una cama de hospital, con un tubo en la garganta. Desperté en una cama enorme del Hotel Villamagna, envuelta en algodón egipcio, con el horizonte de Madrid extendido ante mí como un tablero de ajedrez. Y era mi turno de jugar. Marcos no era solo un narcisista infiel, era un ladrón. Durante 2 años, había hecho pasar mis diseños arquitectónicos como el trabajo del equipo interno de su agencia. Era broker, pero se creía visionario. En mi vida pasada, su visión para el proyecto Ribera del Manzanares le había ganado una asociación junior. En realidad, esa visión era mía. Había pasado incontables noches encorvada sobre el ordenador, diseñando el edificio de uso mixto y ecológico que él presentó a Alfredo Vega, un inversor implacable y famoso por su fortuna. En la línea temporal anterior, Marcos cerró el contrato con Vega la semana después del incendio. Había aceptado la asociación mientras yo pasaba por mi tercer injerto de piel, diciéndole a sus jefes que la tragedia en casa solo alimentaba su dedicación a la empresa. Pedí una tetera y me puse a trabajar. Alfredo Vega no era un hombre que apreciara que le mintieran. Dinero de toda la vida, obsesionado con los detalles, detestaba las promesas vacías de brokers jóvenes como Marcos. No intenté llamar a su oficina. Sabía que sus asistentes me bloquearían. En su lugar, salté toda la jerarquía corporativa. Sabía que Vega tenía una reunión privada con Marcos cada jueves al mediodía, en el exclusivo Casino de Madrid. Me vestí con un traje gris oscuro, comprado esa misma mañana en el Corte Inglés. Me recogí el pelo en un moño severo. No parecía en absoluto la novia dócil y discreta que Marcos había mantenido en las sombras. Parecía un depredador. Cuando entré en el Casino de Madrid, los muros de caoba y los murmullos elegantes me parecieron de otro planeta. Encontré a Alfredo Vega en un reservado de cuero, tomando un whisky. Un patriarca de pelo plateado, con ojos como pedernal. Caminé directa hacia su mesa y deslicé una carpeta de cuero sobre la madera pulida. «Señor Vega», dije, con voz firme. «Me llamo Elena Vidal. Soy la arquitecta principal del proyecto Ribera del Manzanares. El proyecto real». Levantó una ceja, sin tocar la carpeta. «Marcos Aguilar es el responsable de Ribera del Manzanares. Su equipo interno hizo los diseños. ¿Quién es usted y cómo pasó al portero?» «Marcos Aguilar está en este momento en la unidad de quemados del Hospital Clínico San Carlos», dije, sin alterarme. «Y Marcos Aguilar no sabe distinguir un muro de carga de un tabique». La curiosidad venció al enfado. Abrió la carpeta. Dentro estaban no solo los renders finales, sino los bocetos preliminares, los cálculos estructurales y los metadatos digitales, con marca de tiempo, que probaban que cada archivo provenía de mi propia dirección IP, meses antes de que Marcos los presentara. Marcos ha estado robando mi propiedad intelectual para inflar su valor ante su empresa, expliqué, sentándome sin ser invitada. Pero, más importante aún, malinterpretó por completo mis límites estructurales. El proyecto que le presentó la semana pasada, con la terraza mirador en voladizo, es estructuralmente inestable, dado el tipo de suelo. Si lo construyen a su manera, los cimientos se agrietarán en 5 años. Quitó los pilares de apoyo secundarios para bajar el presupuesto e inflar su comisión. Los ojos de Vega se endurecieron mientras revisaba los datos técnicos. Era un hombre listo.
No necesitaba un título de ingeniería para leer las señales de alarma que yo había resaltado. ¿Por qué me trae esto ahora, señorita Vidal?, preguntó, con la voz peligrosamente baja. Porque Marcos cruzó una línea personal, dije, con una sonrisa fría y fina, y porque quiero el contrato principal para mi propio estudio, recién fundado. Usted deja a Marcos y a su agencia. Me contrata a mí, directamente. Y yo arreglaré el problema de los cimientos, sin comprometer la estética. Alfredo Vega me observó durante un minuto largo y silencioso. Reconocía a un tiburón cuando lo veía. Cerró la carpeta y la golpeó con el dedo índice. No hago negocios con farsantes, dijo por fin, y no perdono la incompetencia. Tiene un trato, señorita Vidal. En cuanto al señor Aguilar, su agencia tendrá noticias de mis abogados antes de que termine el día. A las 4 de la tarde, mientras Marcos gemía de dolor en su cama de hospital, sonó el teléfono. Era el socio principal de su empresa. No solo despidieron a Marcos por robo de propiedad intelectual y por poner en riesgo un contrato multimillonario. La empresa amenazaba con demandarlo por incumplimiento de contrato. Marcos perdió el seguro médico, el trabajo y la reputación en una sola tarde. Los cimientos de su vida ya se estaban derrumbando. Quitarle la carrera a Marcos fue satisfactorio, pero él era solo la mitad de la ecuación. Vanessa Ruiz, mi querida amiga traicionera, todavía creía que podía flotar por encima de los escombros. Toda la existencia de Vanessa se basaba en escalar socialmente. En realidad, no amaba a Marcos. Amaba el peligro de Marcos. Su verdadero premio era Bruno Carmona, heredero de una gran empresa de logística. Educado, adinerado, completamente entregado a Vanessa, y totalmente ajeno al hecho de que su prometida pasaba las tardes de los martes en la cama de Marcos. La boda estaba prevista para diciembre. 3 semanas después del incendio, Vanessa tenía programada su despedida de soltera en el Salón Goya del Hotel Ritz Madrid. En mi vida pasada, yo estaba en coma mientras ella bebía champán, haciendo de heroína trágica que marchaba valiente hacia el altar, pese a que su mejor amiga agonizaba. En esta vida, yo estaba en la lista de invitadas, y no había confirmado que no iría. El sábado siguiente, llegué al Ritz Madrid a la 1:30 de la tarde. La sala era una explosión empalagosa de peonías rosas, copas de champán con borde dorado y unas 50 de las mujeres más ricas y juzgonas de Madrid. Victoria Carmona, la madre de Bruno, una matriarca formidable que ya sospechaba que Vanessa era una cazafortunas, presidía la mesa de regalos. Vanessa estaba en el centro de la sala, con un vestido blanco de encaje, riendo a carcajadas. Cuando entré por la puerta, la sala se quedó en silencio total. Llevaba un vestido verde esmeralda, con la piel radiante, con un aire vibrante y vivo. A Vanessa se le desencajó la mandíbula. Se le cayó la copa de champán. Se hizo añicos contra el suelo de mármol. «Elena», susurró Vanessa, con la cara sin color. Desde la noche del hospital había ignorado mis llamadas, dando por hecho que yo había desaparecido en silencio a lamerme las heridas. Pensaba que era un perro apaleado. «Vanessa, querida», proyecté la voz, con una sonrisa afilada, atravesando la sala. Ignoré los murmullos y los jadeos de las demás mujeres. No me perdería tu día especial por nada del mundo. «¿Qué haces aquí?», siseó, mirando de reojo hacia Victoria Carmona. «No puedes estar aquí. Te traje un regalo», dije en voz alta, para que se oyera por encima del cuarteto de cuerda. Le entregué un sobre negro, atado con una cinta plateada. «Elena, por favor», susurró Vanessa, con terror genuino en la mirada. «No hagas esto. Aquí no. Ábrelo», insistí, con voz dulce pero cargada de acero. Victoria Carmona dio un paso adelante, entrecerrando los ojos. «¿Hay algún problema, Vanessa? ¿No vas a abrir el regalo de tu amiga?» Atrapada por la mirada de su futura suegra, Vanessa no tuvo opción. Con dedos temblorosos, desató la cinta y sacó el contenido del sobre. Era una serie de fotografías. Había impreso las conversaciones de texto de mi iCloud, formateadas con cuidado. Pero la joya de la corona era la foto central, un selfie de Vanessa y Marcos en la cama de él.
fechado 3 días antes del incendio. Llevaba puesto el anillo de compromiso de Bruno en la foto, con la mano apoyada sobre el pecho desnudo de Marcos. Vanessa se quedó mirando las fotos, sin aliento. Un sollozo ahogado se le escapó de los labios. «Déjame ver», chilló una de las damas de honor, arrancándole la foto de las manos flojas antes de que pudiera esconderla. La dama jadeó, dejando caer la foto como si le quemara. Cayó al suelo, boca arriba, justo a los pies de Victoria Carmona. Victoria bajó la mirada, se puso las gafas de leer, miró la foto y luego los mensajes esparcidos por el suelo. El silencio en la sala fue absoluto. «Eres una trepa asquerosa y despreciable», dijo Victoria, con la voz cayendo a un susurro aristocrático y terrorífico. No gritó, no la ejecutó a voces. Simplemente la ejecutó. «Sabía que eras basura desde el momento en que Bruno te trajo a casa». «Victoria, por favor, es fuera de contexto», suplicó Vanessa, con lágrimas cayéndole, extendiendo la mano. Victoria le apartó la mano de un golpe. «La boda se cancela. Devolverás el anillo de la familia Carmona esta misma tarde. En España, un anillo de compromiso es una donación condicionada a la boda. Y si la boda no se celebra por tu culpa, se devuelve. Y no esperes que mi empresa vuelva a hacer negocios con la agencia de tus padres». «Estás borrada de este círculo, Vanessa». Victoria se giró hacia mí. Me dio un solo gesto de aprobación, un reconocimiento entre iguales, antes de salir de la sala con su séquito adinerado, siguiéndola como una bandada de buitres elegantes. En 60 segundos, la sala quedó vacía, salvo por mí, la copa rota, y Vanessa, derrumbada en el suelo con su vestido blanco, sollozando entre las pruebas de su traición. «¿Por qué?», preguntó, con el rímel corrido, mirándome desde el suelo. «¿Por qué me hiciste esto?». «Porque Vanessa», dije, agachándome a su altura. «En otra vida, bailaste sobre mi tumba. Considera esto un favor. Ahora tú y Marcos podéis estar juntos, sin secretos». Me levanté, me alisé el vestido y salí del Ritz, dejándola llorando entre un mar de peonías rosas. La venganza es un plato que se sirve frío, pero las consecuencias son sorprendentemente administrativas. Había pasado un mes desde el incendio. Mi nuevo estudio de arquitectura, respaldado por el capital de Alfredo Vega, prosperaba. Me había mudado por completo del edificio de Velázquez a un ático espectacular y seguro en el Paseo de la Castellana. Marcos, mientras tanto, por fin había salido de la unidad de quemados, porque lo había ignorado por completo, y porque lo habían despedido y demandado. Su situación financiera se había hundido. Las facturas médicas por la estancia en la UCI y los injertos de piel eran astronómicas. El seguro de gama alta se había cancelado el mismo día que lo despidieron, dejándolo ahogado en deudas, sin ningún otro lugar a donde ir, y con Vanessa, totalmente cortada de la fortuna Carmona, desacreditada en sus círculos sociales. Los dos no tenían más remedio que recurrir el uno al otro. Eran una pareja hecha en el infierno, unida por el trauma, la pobreza y el resentimiento mutuo. El tercer piso del edificio quedó destruido por el incendio y el ayuntamiento lo declaró inhabitable. Pero el propietario tenía libre un bajo interior, un antiguo trastero reconvertido que daba a un patio de luces, oscuro y estrecho, que olía a moho. Marcos, desesperado y sin dinero, había suplicado al dueño que le dejara trasladar el contrato allí. Lo que Marcos no sabía era que el dueño llevaba meses queriendo vender el edificio. Y con el adelanto enorme que recibí del contrato de Vega, yo estaba buscando una inversión inmobiliaria. Era un martes lluvioso, con una ironía cruel, muy parecido al día en que morí en mi vida pasada. Conduje mi Porsche recién alquilado hasta la calle Velázquez y aparqué justo delante del edificio. Llevaba una carpeta de cuero en el asiento del copiloto. Caminé hasta la puerta, con los tacones repiqueteando en el suelo mojado. Ignoré mi antiguo piso del segundo y bajé el pequeño tramo de escaleras hasta el apartamento bajo, sombrío. Llamé a la puerta verde y desconchada. Oí movimiento dentro, seguido de una tos áspera. La puerta se abrió. Era Marcos.
Era la primera vez que lo veía de pie desde la noche del incendio. La realidad de sus heridas era brutal. Llevaba una sudadera enorme para esconder las prendas de compresión que le apretaban el torso. El lado izquierdo de la cara era un mosaico de piel tirante y brillante, que le tiraba de la comisura de la boca en una mueca permanente. Se veía frágil, agotado y profundamente amargado. Detrás de él, sentada en un futón barato en el salón en penumbra, estaba Vanessa. Se veía vacía. El pelo grasiento, la ropa de diseño sustituida por un chándal y las ojeras hablando de noches sin dormir, cuidando a un hombre al que resentía. Cuando Marcos me vio de pie en el pasillo, radiante, elegante e intacta por el horror que le había consumido la vida, su ojo bueno se abrió de par en par. Elena dijo, sin aliento. Una mezcla compleja de anhelo, rabia y vergüenza le cruzó las facciones marcadas. Por un segundo delirante, vi cómo cambiaba de postura. Pensaba que había venido a rescatarlo. «Has vuelto», dijo. «Sí», dije, con la voz educada, profesional y completamente vacía de calidez. Vanessa se levantó del futón, saliendo a la luz. «¿Qué quieres, Elena? ¿No has hecho ya suficiente? Me arruinaste la vida». Bruno ni siquiera me mira. «Solo revelé la verdad, Vanessa. La corregí, con suavidad. Tú arruinaste tu propia vida». Volví la atención hacia Marcos. «No vengo a reconciliarme. Vengo por negocios». Abrí la carpeta y saqué un fajo de documentos legales. «¿Qué es eso?», preguntó Marcos, con la voz temblando, los ojos fijos en los papeles. «Como sabéis, el tercer piso necesita una reforma estructural profunda. Por culpa del incendio que tú provocaste», expliqué, hablándole como si fuera una molestia menor. El anterior propietario no quería lidiar con la pesadilla del seguro ni con los costes de la obra. Así que vendió el edificio. «¿A quién?», frunció el ceño Marcos, con el cerebro dañado luchando por procesar la información. Le entregué el primer documento. Era la escritura de compraventa, con el sello oficial del ayuntamiento. A mí, Marcos, sonreí, con el hielo en las venas, ya completamente solidificado, lo cual me convierte en tu casera. A Marcos se le cayó la cara. Sus ojos recorrieron el documento, las manos temblando tanto que el papel crujía. Vanessa jadeó, tapándose la boca con la mano. «No», susurró Marcos, dando un paso atrás, como si el papel le quemara. «No puedes». «Puedo. Y lo hice», respondí, alegre. «Y como tu nueva casera, he estado revisando los archivos de los inquilinos. Resulta que llevas 2 meses de retraso en el alquiler de este piso. Además, tu situación financiera actual muestra 0 ingresos, lo cual viola los términos del contrato que firmaste». «Elena, por favor», suplicó Marcos, con toda la arrogancia arrancada de golpe. Era la cáscara rota de un hombre, pidiendo clemencia a la mujer a la que había tratado como basura. «Tengo facturas médicas. No puedo trabajar». «La empresa me demandó». «No tengo nada». «¿A dónde se supone que vamos a ir?» «Suena a una situación terrible, Marcos», dije, con la expresión completamente en blanco. «Pero no es mi problema». Saqué el segundo documento y se lo apoyé en el pecho, justo sobre el corazón. «Esto es un aviso formal de desahucio», dije, con la voz resonando en el pasillo estrecho y triste. «Tenéis hasta el 1 del mes que viene para desalojar. Si no os habéis ido, llamaré al juzgado para que os saque». Di un paso atrás, contemplando el cuadro completo de su miseria. Marcos, marcado y en la ruina. Vanessa, atrapada en la miseria que siempre había temido. «Disfrutad de vuestra nueva vida juntos», dije en voz baja. «Os merecéis el uno al otro». Me di la vuelta y salí del edificio, hacia la lluvia limpia y fresca de Madrid. No miré atrás. El fuego por fin se había consumido a sí mismo. Y de las cenizas, yo era la única que había aprendido a volar. Si el aviso de desahucio fue la cerilla, la miseria del apartamento bajo fue la gasolina que terminó de incendiar la relación tóxica de Marcos y Vanessa. Sin la distracción de las cenas caras, las habitaciones de hotel de lujo y la emoción de la aventura prohibida, se vieron obligados a mirarse el uno al otro, y lo que vieron fue horrible. Marcos
Ya no era el chico de oro del sector inmobiliario madrileño. Era un hombre desempleado, marcado físicamente, hundido en la autocompasión. Vanessa ya no era la socialité mimada a punto de casarse. Era una paria, fregando el moho de los zócalos de un sótano que no podía pagar. No necesité estar presente para saber cómo terminó. El administrador que contraté para gestionar la propiedad me mantenía al día. Ocurrió el día 28 de la cuenta atrás del desahucio. La presión finalmente estalló. Según mi administrador, que estaba arreglando una tubería en el lavadero contiguo, la pelea a gritos hizo temblar el suelo. Vanessa había intentado empeñar sus últimos bolsos de diseño para comprar comida, solo para volver y descubrir que Marcos se había gastado el dinero en vodka barato y pastillas compradas en la calle. «Lo di todo por ti», había gritado Vanessa, con el eco recorriendo las paredes finas. «Perdí a Bruno, perdí el respeto de mi familia. Y mírate, eres patético. Te pasas el día sintiendo lástima de ti mismo mientras estamos a punto de vivir en la calle. No diste nada, parásita cazafortunas», había rugido Marcos, con la voz áspera y dañada por el humo. «Te pillaron. Solo te quedaste conmigo porque pensabas que iba a conseguir la asociación y mantenerte en el estilo de vida que crees merecer. Pero ni siquiera puedes mirarme, ¿verdad? Te encoges cada vez que me quito las vendas. Porque eres un monstruo». «No, Marcos, eres tú el monstruo», había sollozado Vanessa. «Me arruinaste la vida». Elena tenía razón. «Eres un monstruo». Ese fue el punto de quiebre. El sonido de un vaso rompiéndose contra la pared marcó el final de su unión trágica y patética. 10 minutos después, Vanessa Ruiz arrastraba una maleta desgastada fuera del apartamento bajo. Sin el pelo perfecto, sin el maquillaje impecable. Se veía envejecida, hueca, derrotada. Caminó hacia la parada de autobús. En la tarde fría de Madrid, de vuelta a la casa modesta de sus padres, en Alcalá de Henares. La vida mediocre y de clase media, de la que había pasado una década intentando escapar. Desaparecida, eliminada del tablero por completo. Pero Marcos era diferente. Marcos era un animal acorralado, y los animales acorralados no se rinden. Atacan. Solo, en aquel apartamento húmedo y oscuro, rodeado de botellas vacías y el aviso de desahucio clavado en la pared, el narcisismo de Marcos se transformó en un delirio absoluto. No podía aceptar que su ruina era culpa suya. Su mente, desesperada por proteger su ego frágil, reescribió la historia. Para Marcos, yo ya no era una víctima que por fin se había defendido. Era una mente maestra calculadora, que había orquestado su caída. Lo había encerrado a propósito en aquella habitación en llamas. Le había robado los diseños. Había engañado a Alfredo Vega. Había comprado el edificio solo para torturarlo. Pasó sus últimas 48 horas en el apartamento, viendo las noticias. El universo, ansioso por retorcer el cuchillo, estaba emitiendo mi éxito en todas las cadenas de Madrid. Alfredo Vega y yo acabábamos de dar el primer golpe de pico en el proyecto Ribera del Manzanares. Salía en televisión, vestida con una gabardina blanca, de pie junto al multimillonario, sosteniendo una pala plateada frente a las cámaras. El titular en pantalla decía: «La arquitecta emergente Elena Vidal asegura un desarrollo histórico en el centro de Madrid». Marcos, sentado en el futón manchado, con las manos marcadas temblando de rabia. No tenía nada que perder. No tenía dinero, ni reputación, ni amigos, y en 2 días no tendría casa. Pero mientras miraba mi cara sonriente en la televisión, un plan oscuro y desesperado se le formó en la mente. Sabía que Alfredo Vega organizaba una gala de alta sociedad ese fin de semana en el Museo Nacional de Ciencias Naturales para celebrar el lanzamiento del proyecto. Toda la élite de la ciudad estaría allí. La prensa estaría allí. Marcos decidió que no iba a desaparecer en silencio en la noche. Si él se hundía, iba a arrastrarme de vuelta a las cenizas con él. El Museo Nacional de Ciencias Naturales, de noche, es un testimonio precioso de la historia. Pero esa noche, Alfredo Vega lo había transformado en un templo del futuro. El salón principal, dominado por un esqueleto imponente de dinosaurio, estaba bañado en luces azules y doradas.
Un cuarteto de cuerda tocaba versiones modernas de música pop sobre una tarima elevada. Camareros de esmoquín impecable circulaban con bandejas de plata, con champán y caviar. Ega Minogue estaba de pie en lo alto de la escalera de mármol, mirando la sala, con un vestido de seda azul medianoche. A medida que caía perfectamente sobre mi figura, llevaba los pendientes de diamante de mi abuela, los que había salvado del incendio. Mientras contemplaba la multitud brillante de políticos, inversores y socialités, sentí una paz profunda y abrumadora. La chica que planchaba las camisas de Marcos Aguilar y esperaba despierta a que volviera de sus reuniones tardías, estaba muerta. Se había quemado en aquel apartamento. La mujer que estaba de pie en las escaleras estaba hecha de titanio. Alfredo Vega se acercó, con 2 copas de champán. Se le veía muy elegante, con un esmoquín negro clásico. «Te ves victoriosa, Elena», dijo, entregándome una copa. «La prensa come de la palma de tu mano. El alcalde acaba de preguntar si querrías asesorar en el rediseño de la biblioteca municipal. Prospero bajo presión, Alfredo». Sonreí, chocando mi copa contra la suya. «Ya lo sé», respondió, con los ojos afilados recorriendo la sala. «Por eso te respaldé. Disfruta esto. Te lo has ganado». Cuando Alfredo se fue a saludar a un concejal, caminé hacia la sala de las gemas, buscando un momento de calma lejos de las cámaras. La exposición estaba tenuemente iluminada, las joyas brillando bajo focos concentrados en sus vitrinas de cristal. Estaba admirando un collar de zafiros enorme, cuando oí un paso pesado e irregular detrás de mí. «Hola, Elena». La voz era áspera, húmeda, y me heló la sangre al instante. Me giré despacio. De pie entre las sombras de la exposición estaba Marcos. Me sorprendió de verdad que hubiera podido pasar la seguridad tan estricta de esa noche. Debió colarse por la entrada de servicio o sobornar a algún trabajador del muelle de carga. Parecía una pesadilla andante. Llevaba un traje barato y mal cortado que le colgaba del cuerpo demacrado, el pelo grasiento y desaliñado, y el lado izquierdo de la cara, las cicatrices graves, enrojecido de un morado furioso. Los ojos, muy abiertos, inyectados en sangre, y completamente enloquecidos. Dio un paso hacia la luz, luciendo totalmente fuera de lugar entre los diamantes brillantes y el mármol pulido. «Marcos», dije, con la voz completamente sin emoción. No di ni un paso atrás, me mantuve firme. La seguridad está bastante reforzada esta noche. Me sorprende que una rata haya podido colarse entre las rejas. Su ojo bueno se contrajo. «¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que puedes robarme la vida, robarme los diseños, robarme el cliente y desfilar por aquí como si fueras una genia?» «No robé nada, Marcos. Reclamé lo que ya era mío», dije con frialdad. «Deberías irte, antes de que te haga arrestar por allanamiento». Se rió, un sonido áspero que se disolvió en una tos húmeda. Dio otro paso hacia mí, metiendo la mano en el bolsillo interior de la chaqueta barata. Se me tensaron los músculos, preparándome para un ataque físico. Pero en lugar de un arma, sacó un sobre grueso. «No me voy hasta que consiga lo que me deben», siseó Marcos, agitando el sobre. «¿Crees que Alfredo Vega querría seguir haciendo negocios contigo si supiera la verdad sobre el incendio?» Levanté una ceja. «¿Y qué verdad es esa?» «Que intentaste matarme», escupió Marcos, con la saliva volando de sus labios marcados. Su delirio lo había consumido por completo. «Sabías lo del incendio. Cerraste la puerta desde fuera. Me dejaste ahí dentro para arder. Así podías robarme la carrera. Y tengo pruebas», dijo, dando golpecitos al sobre. «Tengo una declaración jurada. Tengo fotos del marco de la puerta. Tengo un amigo del cuerpo de bomberos, dispuesto a testificar que el patrón de las quemaduras sugiere que fue provocado. Si salgo ahora mismo a ese salón lleno de periodistas y grito que la arquitecta de Ribera del Manzanares es una intento de asesina, que le robó el trabajo a su novio muerto, tu reputación se acaba. Vega te dejará antes de la medianoche». Lo miré fijamente. La audacia de su mentira era casi impresionante, si no fuera tan patética.
Estaba intentando chantajearme con una teoría de conspiración inventada. ¿Y cuál es el precio de tu silencio, Marcos?, pregunté, cruzando los brazos, siguiéndole el juego, solo para ver hasta dónde llegaba su locura. 500.000 euros, respiró, con un brillo codicioso en los ojos, transferidos antes del lunes por la mañana. Y quiero que me devuelvas la autoría del proyecto Ribera del Manzanares, en papel, con tu firma. ¿Me das eso? Y quemó el sobre. Dices que no, y te arruino. El silencio se estiró entre nosotros. El sonido lejano del cuarteto de cuerda llegaba desde el salón principal. Miré su cara marcada. Pensé en el hombre al que una vez había amado lo suficiente como para entrar corriendo en un edificio en llamas. En mi vida pasada, había muerto en agonía, intentando salvarlo. En esta vida, intentaba extorsionarme por haber sobrevivido. Y entonces, empecé a reír. Empezó como una risa suave, y creció hasta convertirse en una carcajada genuina. Resonó en las vitrinas de cristal, clara en la sala silenciosa. La sonrisa arrogante de Marcos vaciló. ¿Qué es tan gracioso? ¿Crees que estoy de farol? No, Marcos, dije, secándome una lágrima de risa. Creo que hablas completamente en serio, lo cual hace esto muy, muy trágico. Metí la mano en mi bolso pequeño y elegante y saqué el móvil. La pantalla estaba encendida, mostraba una llamada activa. ¿Verás, Marcos? Cuando pasas 4 años limpiando detrás de un hombre imprudente y narcisista, aprendes a anticipar sus rabietas. Dije, con la voz perdiendo la diversión, volviéndose puro hielo. ¿De verdad pensabas que no tendría a mi administrador vigilándote durante el proceso de desahucio? Sabía que habías salido del apartamento hace 3 horas. Sabía que venías hacia aquí. Marcos se quedó mirando el teléfono, con la cara perdiendo el color. ¿Con quién? ¿Con quién estás hablando? El sonido de un aplauso lento y deliberado resonó desde la entrada de la sala. Los dos nos giramos. Saliendo de detrás de una gran vitrina de cuarzo en bruto, estaba Alfredo Vega, flanqueado por 2 guardias de seguridad armados, y detrás de ellos, 2 agentes de la Policía Nacional. «Vaya actuación, señor Aguilar», dijo Alfredo, con la voz cargada de desdén aristocrático, acercándose. Aunque debo decir que su trama carecía de lógica básica. Una declaración de un amigo corrupto. Alegatos de una puerta cerrada. Alfredo negó con la cabeza. He estado al teléfono con Elena durante los últimos 5 minutos. He escuchado todo el intento de extorsión, con claridad, igual que estos agentes. Marcos retrocedió, dejando caer el sobre al suelo de mármol con un golpe patético. Miró de Alfredo a la policía y de vuelta a mí. La certeza de su derrota total le golpeó como un impacto físico. La trampa no solo se había cerrado sobre él mismo la había construido, cebado, y se había encerrado dentro. No, espera, Alfredo. No lo entiende, suplicó Marcos, con la voz rompiéndose en un gemido agudo. Ella me tendió una trampa. Lo ha estado planeando. Guárdeselo para el juez, hijo, interrumpió Alfredo con dureza. Hizo un gesto a los agentes. Este hombre lleva días acosando a la señorita Vidal, y ahora se ha colado en un evento privado para extorsionarla. El sistema de seguridad del museo lo tiene todo grabado. Y estos agentes, que ya vigilaban el evento, lo han escuchado todo con sus propios oídos. Voy a presentar cargos en nombre del grupo Vega, y la señorita Vidal presentará cargos por extorsión y allanamiento. Los 2 agentes se acercaron, desenganchando las esposas del cinturón. «Elena, por favor», gritó Marcos, mientras los agentes le sujetaban los brazos, torciéndoselos detrás de la espalda. Se retorció, gritando de dolor cuando el movimiento le tiraba de los injertos sin curar todavía. «Por favor, no puedes hacer esto. Lo siento. Siento lo de Vanessa. Siento lo de los diseños. Solo, déjame ir». «Deje de resistirse», ladró uno de los agentes, obligando a Marcos a arrodillarse sobre el frío suelo de mármol. El clic metálico de las esposas resonó con fuerza en la sala. Caminé despacio hacia él. Miré al hombre que había sido todo mi mundo, en otra vida. Estaba de rodillas, llorando abiertamente, con la cara presionada contra el suelo para evitar el agarre de la gente. «¿Sabes, Marcos?», susurré,
agachándome para que solo él pudiera oírme por encima de sus propios sollozos. En otra línea temporal, sí te salvé de ese incendio. Entré corriendo, te saqué a rastras y morí quemada, mientras tú te quedabas fuera besando a Vanessa. Sufrí 6 meses, solo para que tú pudieras vivir. Marcos dejó de retorcerse. Se quedó paralizado, con el único ojo bueno mirándome, con un terror confuso. No entendía las palabras, no de verdad. Pensaba que hablaba en metáforas, pero sintió la verdad fría y absoluta detrás de mis ojos. Pero el universo se dio cuenta de su error. Continué, con la voz convertida en un murmullo suave y letal. Me envió de vuelta y me mostró que algunas cosas simplemente están destinadas a arder. Siempre ibas a destruirte a ti mismo, Marcos. Yo solo por fin decidí dejar de quedarme de pie entre las llamas. Me levanté, alisándome el vestido de seda. «Sáquenlo de mi vista», les dije a los agentes. Lo pusieron de pie. Ya no luchaba. Se le había agotado por completo la fuerza. Bajó la cabeza, sollozando en silencio, mientras lo sacaban de la sala de las gemas por una salida lateral, hacia el coche patrulla que esperaba en la noche fría de Madrid. Iba a ir a prisión, por extorsión. Con sus antecedentes de robo de propiedad intelectual y montañas de deudas, ningún juez le mostraría clemencia. Perdería el apartamento bajo. Perdería la última pizca de dignidad que le quedaba. Estaba, por fin, completamente erradicado de mi mundo. Alfredo Vega se quedó a mi lado, mirando la puerta por la que acababan de sacar a Marcos. «Asuntos desagradables. Del pasado», murmuró Alfredo, tomando un sorbo de champán. «Pero lo has manejado con elegancia. Hielo en las venas. Eso es justo lo que necesito para liderar Ribera del Manzanares». «Hay algo más, Elena», dijo Alfredo, con la voz más baja. Sacó un sobre delgado del bolsillo interior de su chaqueta y me lo entregó. «Contraté a un investigador privado, después de que me contaras lo del incendio», dijo. «Quería saber a quién estaba financiando de verdad». Abrí el sobre. Dentro había un informe pericial y unas fotografías del contador eléctrico del 3er piso. «El incendio original no fue un cigarrillo olvidado, Elena», dijo Alfredo. Marcos había manipulado la instalación esa misma tarde, y el seguro del edificio estaba a su nombre, con una póliza ampliada, firmada apenas 2 semanas antes. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Iba a cobrar el seguro y a quemar junto con el piso las deudas que ya no podía pagar, continuó Alfredo. «Solo que en tu otra vida, según me contaste, entraste a salvarlo, y él dejó que ardieras con él, para que pareciera un accidente completo, sin testigos que preguntaran». Me quedé mirando las fotografías, en silencio. «Esta vez, no entraste», dijo Alfredo. «Llamaste a los bomberos y te fuiste. Sin saberlo, le arruinaste el fraude antes de que empezara. Por eso, salió con vida y con quemaduras que no puede explicar ante ninguna aseguradora. No fue solo un cobarde, Alfredo», dije por fin, con la voz firme. «Fue un asesino que falló. Fue un asesino que falló», repitió Alfredo, asintiendo despacio. «Y esta vez, la única que salió libre fuiste tú». Guardé el sobre en mi bolso. No sentí rabia. Solo una calma final, la misma calma con la que había cronometrado aquella noche de octubre. «El pasado está oficialmente cerrado, Alfredo», dije, girándome hacia el multimillonario. «Solo me interesa lo que construimos a continuación». «Buena respuesta», sonrió. «Vamos». El alcalde quiere hablar de la biblioteca y la prensa se muere por una foto de la mujer de la noche. Asentí, respirando hondo. Mientras salía de la exposición en penumbra y volvía a lo alto de la escalera de mármol, el ruido de la gala me envolvió. La música, las risas, el tintineo del cristal caro. La luz dorada y cálida del salón principal me bañó la cara. Miré a la multitud y más allá, a través de los enormes ventanales del museo, hacia el horizonte infinito y brillante de Madrid, mi ciudad, mi vida. Me toqué la piel suave e intacta del brazo. No había cicatrices, no había dolor, solo había un potencial ilimitado y exhilarante, de una vida reclamada.
Había atravesado el fuego, y en lugar de convertirme en cenizas, me había convertido en la arquitecta de mi propio imperio. ¡Que arda! Por fin era libre, y así fue como Elena Vidal convirtió una tragedia de fuego en la máxima lección de karma. De víctima traicionada y postrada en una cama, a arquitecta poderosa, dueña del mismo suelo que sus enemigos pisaban. Demostró que la mejor venganza es un éxito silencioso y arrollador